Dice allí que Cristo nos redimió con la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y luego el 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa. Hermanos, en esta mañana yo me siento contento porque realmente el Señor tiene grandes promesas para nosotros. Amén. Y la palabra de Dios está llena de esas promesas. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, especialmente en las escenas finales de la vida de Cristo, eso nos ayuda a entender cada vez más el amor de Cristo Jesús por nosotros. Cuando estudiamos estos temas tan profundos de la vida de Cristo, hermanos, no hay lugar para el egoísmo, no hay lugar para el pecado, no hay lugar para estar entretenido en las cosas de esta vida, porque sabemos que hay algo que sobrepasa a todas las comodidades y los placeres más grandes de esta vida. Entonces, hermanos, ustedes saben, quiero decirles que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Yo creo, hermanos, que no sé si estoy exagerando, pero yo creo que después de nosotros, los que estamos aquí, no va a haber otra división. ¿Cuántos lo creen así? Creo que el Señor viene pronto y no creo que va a haber otra división. El Señor nos manda a salir de Babilonia y nosotros hemos escuchado el llamado de Dios y por eso estamos aquí. Amén. Pero yo creo que no va a haber otra salida. El Señor va a venir antes y ojalá que nos encuentre preparados para encontrarnos en paz con Él. En esta mañana, hermanos, el tema que voy a tratar está bajo el título Permanezca la fe, la esperanza y el amor. Ese es el título del tema que vamos a comenzar a ver en esta mañana. Pero yo quiero que antes de seguir adelante, abramos nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 13 también. Hebreos 13, versículo 13. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El apóstol Pablo es el que escribe el libro de Hebreos. Después de muchas discusiones con respecto a quién escribió el libro de Hebreos, finalmente queda claro que el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo tiene algo muy importante para nosotros en esta mañana, y es que él dice, él hace un llamado, salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El apóstol Pablo hace un llamado a salir fuera del campamento llevando el vituperio de Cristo. ¿Saben ustedes lo que significa vituperio? Significa vergüenza. Llevando el vituperio de Cristo, llevando la vergüenza de Cristo fuera del campamento, porque no tenemos aquí ciudad. Nosotros somos aquí extranjeros y advenedizos. No es aquí donde vivimos, no es nuestra morada. Esperamos una ciudad cuyo arquitecto es Cristo. Y para eso nos estamos preparando, ¿no es cierto? Los profetas y los apóstoles tenían ese pensamiento de que ellos no iban a estar permanentes en este mundo. Y por esa visión tan amplia, tan profunda, ellos se prepararon. Y hoy día están esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros estamos en este mundo, pero nuestra morada no es en este mundo. A veces nos apegamos tanto a las cosas de esta vida y nos olvidamos que Dios tiene algo mejor que esto que hay en este mundo. Debemos tener esa visión presente siempre en nuestra mente,
de que no vamos a quedar aquí por toda la vida. Hay algo mejor y el Señor lo tiene preparado ya para nosotros. Él está esperando solamente que nosotros nos preparemos para venir a buscar a cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, ese es el llamado que el apóstol Pablo hace. Hay una frase pequeñita así de la señora de White, donde ella dice que Cristo fue tratado como nosotros merecíamos, para luego ser tratados como Él se lo merece. Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? Cristo fue tratado como nosotros merecíamos, para que nosotros después fuésemos tratados como Él se lo merece. Qué pensamiento más hermoso. Entonces, hermanos, para nosotros entender qué significa salir del campamento llevando el vituperio de Cristo, yo quiero que nosotros estudiemos un poquito más profundamente sobre este asunto, porque tiene un significado muy profundo. La Biblia dice, especialmente en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, dice que los entendidos entenderán, hermanos. No se trata de la sabiduría de este mundo, no se trata del conocimiento o la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que viene de Dios. Y en esta mañana, hermanos, nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para poder entender los misterios de la salvación. Por eso, entonces, yo quiero llevarlos para que estudiemos junto conmigo acá algunos versículos para entender mejor qué significa salir del campamento llevando el vituperio de Cristo. Y vamos ahora a usar nuestra Biblia. No sé cuántas Biblias tenemos aquí hoy. Amén, hermano. Veo varias Biblias. Es que nos hemos acostumbrado tanto al teléfono que ahora solamente tenemos el teléfono, ¿verdad? Y la Biblia a veces queda en casa, pero vamos a usar la Biblia en esta mañana y vamos a buscar el libro de Marcos, Marcos 8:34. Marcos 8:34. Vamos a ver ahí. La primera parte, el primer versículo dice así. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiero que meditemos bien en estos versículos que vamos a ir analizando para entender mejor lo que significa salir fuera del campamento llevando el vituperio de Cristo. Ustedes ven lo que dice aquí el versículo. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y luego vamos a ver el otro texto que se encuentra en Mateo 10:38. Mateo 10:38. Dice así el versículo 38. Mateo 10. El que no toma su cruz, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice la Biblia, ¿qué cosa? No es digno de mí. Muy bien. Vamos llevando esto en nuestra mente para poder entender lo que vamos a explicar después. Vamos a leer ahora Lucas 14:27. Lucas 14:27. ¿Qué dice Lucas 14:27? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. Y por último vamos a leer Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Gálatas 2:20. Muy bien. Ya hemos leído aproximadamente 4 versículos que nos dan luz sobre el tema que estamos presentando.
especialmente con el texto que comenzamos en el libro de Hebreos 13. Ahora vamos a explicar un poquito, a tratar de explicar un poquito sobre qué significa llevar el vituperio de Cristo. Dice que el lugar donde Cristo fue crucificado, y vamos a meditar profundamente, no se me distraigan porque esto es fundamental para cada uno de nosotros. El lugar fuera de la puerta del campamento donde Cristo fue crucificado era el lugar más inmundo, más sucio, fuera del campamento. Allí se quemaban los restos de los animales que eran sacrificados. Todo eso era llevado fuera del campamento para ser quemado, allá fuera del campamento. También se echaban afuera los leprosos y los blasfemos y los criminales. Toda esa clase de basura, de esa clase de gente, eran sacados del campamento y echados fuera en el lugar más, como en el lugar donde fue crucificado Jesús. Allí se ejecutaba a los blasfemos y además también los criminales. Estas normas suponían que la presencia de Dios estaba dentro del campamento. Estas normas de que los leprosos y todas las cosas inmundas y sucias eran puestas fuera del campamento. Suponía que la presencia de Dios estaba en el campamento y Dios no podía aceptar nada que fuera inmundo. Jesús sufrió la cruz fuera de Jerusalén. Esto enfatiza la vergüenza que soportó Cristo en ese lugar. Realmente Cristo no merecía ir a ese lugar. No merecía, hermanos, pero Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Amén. Dice que Cristo soportó, dice que podemos ver la vergüenza que Cristo soportó cuando fue condenado oficialmente como alguien que blasfemó el nombre de Dios. Ustedes saben que los judíos señalaban a Cristo como un ser blasfemo porque dice que hablaba blasfemias. Eso nosotros lo podemos ver en el libro de San Juan, ahí lo dice. Jesús fue echado fuera del campamento como una cosa vergonzosa, inmunda, indecente. Sin embargo, nosotros vemos que a pesar de esto, cómo se describe ese lugar fuera del campamento, el apóstol Pablo allí en el libro de Hebreos 13:13 nos exhorta a salir a nosotros, a cada uno de nosotros, a salir fuera del campamento y llevar el vituperio de Cristo. Lo mismo que llevó Cristo al salir fuera del campamento, la vergüenza que soportó, el oprobio que soportó y por último la cruz que llevó. Él nos manda que nosotros debemos llevarlo, pero ¿dónde? Fuera del campamento. Fuera del campamento, hermanos. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a sufrir así como Cristo sufrió? Hay veces que no estamos dispuestos a hacerlo. Pero hermano, ¿qué decían los versículos que acabamos de leer? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo en ninguna manera, porque, hermanos, el padecimiento de Cristo, Dios quiere, o Jesús quiere, que nosotros también participemos de los mismos sufrimientos de Cristo, que nosotros seamos partícipes también de esos mismos sufrimientos. Y vamos a ver por qué motivo más adelante el apóstol Pablo nos amonesta que si nosotros participamos de esos mismos sufrimientos, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice el apóstol Pablo que ese es un peso de gloria. Por ese motivo nosotros vamos perfeccionándonos para la gloria venidera. Por eso entonces el apóstol Pablo nos exhorta a todos los creyentes a seguir a Cristo Jesús. Jesús sufrió fuera de la puerta, llevando la vergüenza y soportó esto, y fue también el camino que siguió Moisés. Voy a pedirles que busquemos el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, para que vean lo que dice.
Ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? Moisés, por fe, escogió el mismo camino que recorrió nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, ¿qué camino escogeríamos? Escogeríamos el camino de este mundo, de los deleites, de la riqueza y de todo lo demás, pero si escogemos ese camino, no tenemos esperanza de salvación. Tenemos que recorrer el mismo camino que recorrió nuestro Señor Jesucristo. Y también todos los apóstoles y los discípulos de Cristo, todos recorrieron el mismo camino. Ustedes saben una cosa, que los profetas, los apóstoles, todos fueron perseguidos por la causa de Cristo. Y hoy en día ellos están esperando el galardón. Si nosotros queremos verlos a cada uno de ellos, tenemos que recorrer el mismo camino que ellos recorrieron. No obstante, dice, paradójicamente, Hebreo sugiere que la presencia de Dios ahora, dice la sierva del Señor, la presencia de Dios ahora está fuera del campamento. La presencia de Dios está ahora fuera del campamento. Por eso se nos invita a salir fuera del campamento. Ustedes saben una cosa, que los cristianos de hoy, el remanente, dice que sigue al Cordero por donde quiera que está, por donde quiera que vaya. El pueblo de Dios tiene que seguir al Cordero. Y ahorita mismo el Cordero, ¿dónde está? El Cordero está intercediendo por nosotros en el cielo, en el santuario celestial. Y ahora la mirada y los intereses de nosotros deben estar puestos ¿dónde? ¿En las cosas de este mundo? No, hermanos. Nuestro mayor deseo, nuestro mayor interés, y trabajamos para eso. Ojalá que sea así, ¿verdad? Que luchemos para que nuestra mente y nuestro corazón esté puesto en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ustedes saben la noticia. Yo creo que ustedes se enteraron de la noticia que hace poco, en esta semana que pasó, creo, sucedió en los Estados Unidos. Todos ustedes están conscientes de eso, lo que pasó. La gente estaba preparándose para celebrar la Navidad como ustedes saben que el mundo la celebra. Esperamos que aquí nadie esté celebrando la Navidad, porque ya nosotros entendemos bien lo que significa la Navidad. Pero ustedes ven lo que pasó. Todos estaban preparándose para celebrar la Navidad, pero Dios intervino. Y ese plan de celebrar la Navidad quedó a un lado. Nadie pudo hacerlo. Hermanos, Dios tiene poder, Dios tiene el control de todas las cosas. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Y a veces el Señor tiene que intervenir fuertemente para mostrarnos el camino. No sé si muchos en esta Navidad perdieron de vista a Cristo. Estaban celebrando muchos tal vez la Navidad, pero yo espero que ninguno de los que estamos aquí esté enredado en estas cosas. El apóstol Pablo dice, ninguno que milita se enreda en las cosas de esta vida, sino que trata de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Hermanos, nosotros estamos aquí no por una casualidad. Estamos aquí porque el Señor nos escogió para que seamos parte de su pueblo. Entonces no debemos de estar enredados en las cosas de esta vida. Nuestra meta es agradar a Cristo y prepararnos para el reino de los cielos. Amén. Quiera Dios que ese sea el pensamiento de cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros estamos viviendo, son días lo que nos falta para la venida del Señor. Son poco tiempo lo que nos queda para el cierre de la gracia. Y los días que tenemos por delante, tenemos que utilizarlos preparándonos, hermanos, abandonando el pecado, no agregando un pecado no agregando más pecados a los que ya tenemos, sino el Señor está intercediendo por nosotros.
Lleguemos, nos dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, no tenemos tiempo que perder. El tiempo es corto y debemos dedicarlo a nuestra preparación. Entonces, hermanos, ya dijimos que la presencia de Dios no está, dice la sierva del Señor, que la presencia de Dios ahora está fuera del campamento. El acto de seguir a Jesús fuera del campamento significa no solamente llevar el vituperio y la vergüenza de Cristo, sino también salir a su encuentro. No solamente significa ser maltratado o ser vituperados como fue Cristo, sino también llevar, ¿verdad?, un testimonio que agrade a Dios, salir a su encuentro. También debemos de salir para encontrarnos con el Señor, preparados para encontrarnos con el Señor, que ya está pronto a venir para llevarnos con Él a su reino. Asimismo, los israelitas que salieron al encuentro de Jesús, salieron al encuentro del Señor Jesús cuando buscaban a la presencia de Jehová. En aquel momento cuando la apostasía del becerro de oro, ustedes han visto, han leído la historia, que Moisés subió arriba al monte para recibir las tablas de la ley. Y cuando Moisés bajó, ¿qué fue lo que sucedió? El pueblo estaba adorando un becerro de oro. Y ahora eso significa apostasía. Abandonaron a Dios y ahora estaban con su pensamiento puesto en un becerro de oro adorándole. Bueno, ¿qué sucedió posteriormente a ese problema del becerro de oro, a la apostasía del becerro de oro? Moisés quitó el tabernáculo de Dios, lo sacó del campamento. Después del conflicto con el becerro de oro, este relato sugiere que el rechazo de Jesús por parte de los incrédulos también implicaba el rechazo de Dios, como lo rechazó Israel en la apostasía del becerro de oro. Por lo tanto, el camino del sufrimiento y la vergüenza es también el camino hacia Dios. No hay otro camino, hermano. Ese es el camino que nos lleva hacia la salvación. Ese es el camino que nos lleva hacia Dios. Paralelamente, vamos a decir, paralógicamente, los seguidores de Cristo, como lo menciona el apóstol Pablo, debemos poner nuestra mirada en Cristo como el autor y consumador de nuestra fe, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 2. Ahí lo dice, ustedes pueden leerlo allí, invitándonos implícitamente también a considerar su sufrimiento, hermano. Debemos tomar más tiempo considerando el sacrificio de Cristo en la cruz. La sierva del Señor dice en el libro Mensaje Selecto que si nosotros gastáramos ocupáramos más tiempo meditando en las escenas finales de Cristo, de la vida de Cristo, dice que nosotros podríamos tener una experiencia más profunda con el Señor. Pero hay veces que dejamos esto a un lado y nos entretenemos en otros temas más suaves, diría yo, más sencillos, y dejamos lo más importante, a veces lo dejamos de lado. Para mí, hermanos, este tema de los sufrimientos de Cristo me ha ayudado mucho, me han sido de mucha bendición para yo poder entender mejor qué debo hacer en estos tiempos finales y cómo debo estar preparado para la venida del Señor. Esos temas deben estarse presentando en la iglesia. Dice aquí que, Señor, la palabra de Dios nos enseña que son muchas las cosas que contiene la verdad presente, las escrituras, pero es la verdad presente la que nosotros necesitamos. Y una de las grandes verdades presentes es esta que estamos estudiando ahora. Entonces, hermanos, los sufrimientos de Cristo debemos tomarlo como una disciplina
una amonestación que producirá fruto apacible de justicia, como dice en Hebreos 12:11. Los sufrimientos de Cristo, participando de los mismos sufrimientos de Cristo, del rechazo, de la vergüenza, del menosprecio por la causa de Cristo, esto produce en nosotros un peso de gloria y nos ayuda a prepararnos para recibir a Cristo cuando Él venga. Entonces, hermanos, ¿qué significa para nosotros, para ti, mi querido hermano, en esta mañana? ¿Qué significa seguir a Jesús fuera del campamento? Yo creo que tenemos ya más o menos una idea de lo que significa seguir a Cristo fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué aspectos de la vida de fe en Jesús pueden generar reproche o vergüenza de parte de quienes nos rodean? ¿Qué sucede con nosotros en la comunidad donde vivimos? Todo el mundo nos ama, todo el mundo se porta bien con nosotros, nadie nos dice nada, nadie nos critica por ser cristianos, todo el mundo está contento con nosotros, o hay algunas personas que se enojan con nosotros o están menospreciándonos a nosotros o están tranquilos con nosotros. Hermanos, cuando eso es así, yo recuerdo la frase que decía el hermano Everardo. Hermano Everardo tenía una frase que él decía: cuando los perros no ladran, entonces tenemos que tener cuidado. Saben ustedes, hermanos, que cuando esto es así, como lo estamos mencionando, es porque nosotros nos hemos acostumbrado a las reglas del mundo. La persecución para la iglesia o el vituperio para la iglesia no lo sentimos mucho o no viene a nosotros porque nosotros estamos practicando las mismas cosas del mundo. Tenemos la misma amistad del mundo, todo es igual, el mundo en la iglesia, nosotros en el mundo, y hay un intercambio de cosas, de celebraciones y de costumbres, y entonces todo el mundo se siente bien con nosotros. No ven ninguna diferencia en nosotros, hermanos, y cuando eso es así, ¿qué testimonio estamos dando nosotros de que somos verdaderos discípulos de Cristo? Por eso la pregunta es, ¿qué aspectos de la vida de fe en Jesús pueden generar reproche o vergüenza de parte de quienes nos rodean? Si es así, entonces tenemos cuidado. Si no hay reproche, tenemos que tener cuidado. Dice aquí, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Amén. Eso lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. El apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. En esta tierra resplandeceremos nosotros con la gloria del Redentor. Debemos resplandecer con la gloria del Redentor porque estamos unidos a Cristo y somos participantes de su gloria. Si esa es la experiencia que tenemos nosotros como verdaderos cristianos, entonces vamos a dar el resplandor de la gloria de Cristo. Vamos a reflejar el carácter de Cristo al mundo que nos rodea. Hermanos y hermanas, el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que vivamos una vida que haga mejor a otras personas, no que nos estemos agradando a nosotros mismos. Ese es el egoísmo, hermano, ese es el orgullo. A veces nos olvidamos de Cristo y nos olvidamos del prójimo y nos agradamos a nosotros mismos y nos sentimos felices y contentos con vivir una vida así. Pero hermano, la vida abnegada de Cristo no fue así. La vida de los discípulos, de los apóstoles, no fue así. Ellos sacrificaron su vida por la causa de Cristo para servir a los demás. Y ese es el camino que nosotros debemos recorrer hoy también. Una vida en Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Está formada en el interior de cada uno de nosotros. El propósito que Dios tiene para con nosotros es que nosotros vivamos para agradar a Dios en nuestra forma de ser, en nuestras palabras, en nuestra vida, y para ayudar a otros también a conocer a Cristo Jesús como nuestro amante Salvador. Hermanos,
vamos a ver un párrafo pequeño de la sierva del Señor que nos ayuda a entender mejor lo que estamos presentando en esta mañana. A la sierva del Señor se le dio la oportunidad de mirar en la parte final de la historia de este mundo, de la obra de Dios ya terminando, y ella pudo ver a muchas personas que habían dado su vida por la causa de Cristo. Eran los soldados aguerridos, ya cansados, con sus armas a punto de desmayar casi por el trabajo que habían desempeñado en favor de su maestro. Y ahora estaban casi a punto de desmayar o de dejar sus armas. Eran hombres maduros y gastados, soldados de la cruz, quienes se habían consagrado a la obra del Señor. ¿Quiénes son los que tienen? Pregunta ella, ¿quiénes son los que hoy tienen un corazón que ama tanto a Jesús y a las almas por las cuales Él murió, como para negarse a sí mismo y para elegir el sufrimiento como parte de su religión y para salir fuera del campamento? ¿Quiénes son los que hoy día están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Tomar el lugar de aquellos aguerridos soldados cansados y agobiados que dieron su vida como soldados de Cristo, y ahora Dios nos llama para tomar el lugar de esos soldados. ¿Cómo nos sentimos nosotros ahora con el llamado que Dios nos ha hecho de pertenecer a su pueblo para tomar las armas y seguir adelante luchando para terminar la obra? Los últimos días que faltan nos toca a nosotros pelear la buena batalla de la fe. Pero ¿cómo está nuestro espíritu para hacer frente a la lucha de aquí en adelante? No podemos hacerlo de una manera fría y tranquila. Tenemos que estar preocupados por la salvación de las almas y tenemos que estar preocupados por nuestra salvación, con temor y temblor. Hermanos, ¿quién será ese? Pregunta la sierva del Señor, pregunta, ¿quién será ese que tiene tanto amor por Jesús y está dispuesto a salir fuera del campamento llevando el vituperio de Cristo? Dice, ascienda de vuestros labios la oración de fe a Dios para que el Señor levante obreros y los envíe a los campos de la viña. La cosecha es grande y los obreros son pocos. El Señor viene, ese debe ser nuestro testimonio. El Señor viene pronto y la mies está madura y los obreros son pocos. Son pocos los obreros que están dispuestos a hacer la obra en la viña del Señor. Entonces, hermano, nuestro testimonio debe ser: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ese debe ser, hermanos, el testimonio nuestro, no solamente en palabras, sino también en hechos, dado no solo por los labios, sino también por la vida y el carácter. Pero muchos de los individuos a quienes Dios ha dado luz en este tiempo, luz y conocimiento y talentos e influencia, dice que no son hombres que aman la verdad, ni la aprecian, ni la practican. Han sido absorbidos ávidamente de la copa intoxicante del egoísmo y la mundanalidad, que se han embriagado tanto con los cuidados de esta vida y los placeres de esta vida, que no les queda tiempo para meditar en las escenas de la vida de Cristo. Hermanos, dice la sierva del Señor, si continuáis así, siendo tan ociosos, dice, y tan egoístas como antes, el Señor los pasará por alto y tomará a los que tienen menos cuidado de sí mismos y son menos ambiciosos. Hermanos, esta es palabra de Dios. Si descuidamos nuestra preparación por estar entretenidos en las cosas de esta vida, y si descuidamos el deber de nosotros de predicar el evangelio a otras personas,
¿Saben lo que dijo? ¿Recuerdan lo que el Señor dijo aquí a través de la sierva? El Señor nos pasará por alto y buscará otros que estén menos entretenidos en las cosas de esta vida y que se amen menos a sí mismos y amen a Dios y a los demás. Pero ¿qué va a pasar con nosotros si el Señor nos pasa por alto? ¿Qué le pasó a la nación judía cuando el Señor retiró su presencia? Se perdieron todos, solo quedó un remanente. Hermanos, ojalá que esa no sea la experiencia tan triste de nosotros. El Señor nos ha llamado para que preparemos a un pueblo para su venida y que nos preparemos nosotros también para su venida. Quiero terminar el tema de esta mañana, pero yo creo que hemos conocido o hemos entendido bien lo que significa salir fuera del campamento llevando el vituperio de Cristo. Yo creo que lo entendemos, ¿verdad? Lo hemos entendido. Quiera Dios que así sea. Pero yo quiero terminar este tema leyendo dos versículos muy importantes. El primero se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. El 2, vamos a leer ajá, 2 Timoteo 2, 2, 4. Muy bien, nosotros vemos lo que dice ahí. 2 Timoteo 2, 4. Entonces, esto ya lo dijimos en el tema, pero quería repetirlo otra vez porque el apóstol Pablo, como lo vamos a ver, en esta carta, en la segunda carta, él habla de cuál fue la misión de él en este mundo después que el Señor lo llamó a ser apóstol de los gentiles. Dice aquí en el libro Romanos 8:32, vamos a buscar Romanos 8:32. El mismo apóstol Pablo hablando, Romanos 8:32. $8:32, ¿verdad? Vamos a leer hasta el 36. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Él hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Creen ustedes que hay alguna cosa de este mundo que sea capaz de apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, que tenga más valor que lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos? ¿Creen ustedes que hay algo de más valor? Hermanos, cuando meditamos en la profundidad de estas palabras, hermanos, nosotros pensamos en una forma diferente. Si habíamos estado siendo descuidados en nuestra devoción hacia Dios, después de meditar esto, yo creo que ya no seguimos pensando en que nuestra morada está aquí en la tierra y que los deleites de este mundo valen más que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo quiero finalizar ya con la última parte del mismo apóstol que se encuentra en 2 Timoteo 4, 6 al 8. 2 Timoteo, vamos a buscarlo. Si alguien lo tiene, puede leerlo.
Amén. Con este pensamiento tan hermoso, vamos a finalizar el tema de hoy. Pero yo quiero que meditemos profundamente en las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dio su vida por la causa de Cristo. Si ustedes leen las epístolas, la vida de Pablo, ustedes se dan cuenta que no fue cualquier apóstol. Le superó a todos los demás apóstoles. Fue un hombre que sufrió por la causa de Cristo. Sufrió persecución, sufrió hambre, sufrió desnudez, sufrió pobreza, sufrió toda clase de ignominia. Pero nunca se rindió, nunca se desanimó, siguió adelante. Y al final de su carrera, él pudo decir, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de victoria, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Hermanos, si usted quiere encontrarse con el apóstol Pablo en aquel día, cuando el Señor venga, entonces vamos a recorrer el mismo camino que Cristo recorrió y que el apóstol Pablo recorrió. Y vamos a tener la dicha de preguntarle a él cómo hizo para una vida tan recta como la que él vivió. Pero necesitamos seguir el ejemplo no solamente de Pablo, sino el ejemplo de Moisés y el ejemplo de todos los apóstoles que están hoy día esperando la corona de justicia, igual como estamos nosotros luchando, pero estamos esperando también. Que el Señor les bendiga y ojalá que podamos apartar nuestra vista de las cosas del mundo y ponerla en las cosas de Dios. Es mi deseo en esta mañana. Que Dios les bendiga.